Universidad Central del Ecuador. Paradigma sociocrítico y enfoques cuantitativo y cualitativo. Por Paola López. El paradigma sociocrítico surge en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Desde su origen en los años 20, por Frederick Pollock y Max Horkheimer, se han estudiado acerca de la historia de los obreros y la economía capitalista como los primeros estudios. El paradigma sociocrítico está fundamentado en el pensamiento crítico para mediar entre el paradigma positivista y el interpretativo. De acuerdo a este paradigma, el saber puede ser técnico, que consiste en adquirir conocimientos para el control de los objetos naturales; práctico, que consiste en comprender y clarificar las condiciones necesarias para que se dé la comunicación y el diálogo; y emancipador, que consiste en la autonomía racional y liberadora del ser humano a través del conocimiento. La teoría crítica es una ciencia social que se origina en estudios comunitarios y que no es puramente empírica o interpretativa. Es usada por el paradigma sociocrítico para unir la teoría y la práctica, integrando la acción, los conocimientos y valores que están orientados hacia la emancipación o liberación del ser humano. La finalidad del paradigma sociocrítico es superar el reduccionismo positivista y el conservadurismo del paradigma interpretativo, además de analizar las transformaciones sociales y dar respuesta a los problemas que pueden generar dichas transformaciones, además de revolucionar la sociedad, transformarla a una sociedad crítica, analítica y autorreflexiva. El objeto de estudio de este paradigma no es mecánico, es dialéctico, lleva contraposición en sí mismo, está dirigido a los sujetos y objetos, dentro de una reflexión crítica y autorreflexiva. Las características es que su orientación está hacia la aplicación en las transformaciones sociales mediante el diálogo, para transformar la ignorancia en una conciencia informada. Además que su diseño es dialéctico mediante el análisis del grupo, que permite incorporar y desechar teorías caducas para nuevos esquemas mentales. Entre otras características está que predomina la práctica, por lo que no realiza generalizaciones ni leyes. Además tiene una perspectiva emancipativa, autorreflexiva y transformadora. Tiene una acción transformadora, parte de valores, acciones y conocimientos. Los criterios de Lincoln para este paradigma sociocrítico son la metodología dialógica y dialéctica, que utiliza el diálogo para transformar la ignorancia transmitiendo información verídica; la teoría crítica, la ontología o realismo histórico, que dice que la existencia real de la realidad es producida por un contexto que ha sido históricamente mediado; y la epistemología transaccional y subjetiva, la conexión entre investigador y objeto de estudio, donde los valores del investigador influyen en la investigación. El papel del investigador en este paradigma es que posee una posición tanto objetiva y subjetiva para analizar desde diferentes perspectivas. Estudia las estructuras sociales desde sí mismo y cuestiona la problemática, parte de la realidad, para dar soluciones eficaces. También desde el análisis de las transformaciones sociales hasta dar una respuesta. Brinda una respuesta a problemas mediante la autorreflexión para la transformación social. Por otra parte, el enfoque cualitativo hace referencia a cualidad, que es una pregunta acerca de la esencia del ser.
El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido. También se refiere a un enfoque interpretativo, naturalista, fenomenológica o etnográfica. Las características del enfoque cualitativo es que observa al escenario y a las personas como un todo, sin separarlas. Además que es inductivo, desarrolla conceptos a partir de datos, evaluando hipótesis antes utilizadas por otros investigadores. Aparta las perspectivas y creencias. El investigador es sensible a los efectos sobre las personas objeto de estudio de la investigación. Además, busca la comprensión de perspectivas de otras personas y comprender a las personas experimentando su realidad. Las fases del enfoque cualitativo son la fase preparatoria, conformada por dos etapas, la reflexiva y de diseño. La fase de trabajo de campo, la fase analítica, con etapas que comienzan por la obtención, sigue la verificación de resultados, seguido de la transformación y reducción de datos. En la fase informativa se ofrece un resumen de los hallazgos de la investigación para presentar resultados que apoyen a las conclusiones. Finalmente, el enfoque cuantitativo hace referencia a la recolección de datos que es equivalente a medir, es decir, asignar un número de acuerdo a unas reglas establecidas. Es inspirada en el positivismo y plantea la unidad de la ciencia, es decir, la utilización de una única metodología. Entre sus características está que sirve para verificar teorías, que es su aplicación en sistemas sociales, que busca las causas de fenómenos sociales y la recolección de datos para probar hipótesis con base en el análisis estadístico o en la medición numérica, además que su uso es para los métodos cuantitativos como contar o medir. Además, su objeto de estudio es un elemento empírico, parte del mundo social cognoscible y de la objetividad como única para alcanzar el conocimiento. Entre las fases, la fase inicial es la documental, que parte del problema, la idea y la teoría. En la fase metodológica es la sustentación procedimental técnica, que precisa el método, los medios, la definición, es decir, el tipo de investigación, el contexto, las habilidades y destrezas necesarias, la definición de hipótesis y variables. Por último, en la fase operativa cuenta de 4 pasos. En la recolección de información a través de la elaboración y aplicación de instrumentos, el paso de análisis, que analiza los datos obtenidos en las pruebas y tablas estadísticas, y en los resultados, que consiste en la fundamentación procedimental de evidencias del hecho analizado, y en el paso de la información, que consiste en evaluar y divulgar los datos y resultados producto de la investigación.